Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien y listos para un vídeo que, la verdad, nos va a dejar a todos con la boca abierta. Hoy vamos a desmenuzar un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo, algo que ha generado un auténtico terremoto de rumores y declaraciones. Vamos a hablar de Can Yaman y de cómo ha explotado, literalmente, contra las calumnias que se han estado propagando, y cómo, lamentablemente, su nombre vuelve a estar envuelto en polémicas que involucran a alguien que todos conocemos muy bien, Demet Özdemir. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque esto se pone bueno. Y antes de que se me olvide, si todavía no están suscritos a nuestro canal, les hago una invitación súper especial para que le den ese botón rojo de abajo y activen la campanita. Así no se pierden absolutamente nada de lo que publicamos. ¡Vamos allá! Ustedes saben que en este canal nos gusta ir al grano, pero también nos gusta crear esa intriga, ¿verdad? Y es que la relación de Can Yaman y Demet Özdemir, a pesar de que en su momento fue una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, ha sido un torbellino de emociones, especulaciones y, lamentablemente ahora, de explosiones mediáticas. Durante el rodaje de Erkenci, su química era innegable, tanto en pantalla como, aparentemente, fuera de ella. Los fans se enamoraron de ellos como pareja, vivieron cada escena, cada sonrisa, cada mirada cómplice y soñaron con un futuro juntos. La industria, los medios, todos parecían estar enamorados de esta dupla. Pero como bien sabemos, en el mundo del entretenimiento, las cosas rara vez son tan sencillas como parecen. Ahora, lo que nos trae hoy aquí es un giro inesperado, una explosión por parte de Can Yaman que ha sacudido los cimientos de todas estas especulaciones. Durante mucho tiempo se ha rumoreado sobre los motivos reales de su separación, sobre si hubo infidelidades, malentendidos, presiones de la fama, un sinfín de historias que se tejían en torno a ellos. Y muchas de estas historias, hay que decirlo, eran alimentadas por fuentes anónimas, por cercanos a la pareja que de repente se convertían en portavoces de verdades absolutas, sin pruebas, sin confirmaciones, pero con la fuerza de la repetición. Lo que ha sucedido ahora es que Can Yaman, cansado, harto de estas calumnias, de esta manipulación de su imagen y de su vida privada, ha decidido alzar la voz. Y lo ha hecho de una manera contundente, directa y para muchos, inesperada. Ha lanzado mensajes claros desmintiendo categóricamente una serie de afirmaciones que se han estado haciendo, y que, curiosamente, vuelven a situar a Demet Özdemir en el centro de la polémica, aunque ella, hasta donde sabemos, se ha mantenido al margen de estas nuevas declaraciones. Imaginemos el escenario: Can Yaman, un actor que vive bajo el escrutinio constante de los medios, que ya ha tenido sus propias experiencias agridulces con la prensa turca e internacional, se encuentra de repente envuelto en una nueva ola de rumores. Pero esta vez, algo ha cambiado. Él no está dispuesto a dejar que se siga jugando con su reputación. Y es ahí donde entra la explosión. No hablamos de una escena de gritos o discusiones públicas, no. Hablamos de una declaración firme, de un posicionamiento claro que busca poner fin a un ciclo de especulaciones dañinas. Según lo que se ha reportado, y que ha sido ampliamente difundido, Can Yaman ha desmentido una vez más la idea de que su relación con Demet Özdemir haya terminado por culpa de terceros, o por infidelidades de alguna de las partes, o por cualquier otro drama romántico sacado de una telenovela barata. Él ha insistido en que la relación llegó a su fin por motivos personales, por diferencias inevitables, y que ambos, en su momento, intentaron hacer que funcionara. Sin embargo, la presión mediática, las constantes miradas encima, y las expectativas de los fans, sin duda, jugaron un papel importante en la vida de una pareja tan joven y tan expuesta. Lo más intrigante aquí es que estas declaraciones de Can Yaman surgen precisamente cuando vuelven a aparecer en los medios ciertas filtraciones o comentarios que sugieren, una vez más, que las razones de la ruptura fueron más oscuras de lo que se ha dicho públicamente. Y es en este punto donde Demet Özdemir, de forma indirecta, se ve envuelta. Porque cada vez que se cuestiona la relación pasada, su nombre inevitablemente sale a colación. Y si se plantean escenarios negativos, como traiciones o secretos, la sombra cae sobre ambos. Can Yaman, al decir basta, no solo se defiende a sí mismo, sino que parece querer proteger también la imagen de Demet, o al menos, dejar claro que las mentiras que se dicen sobre su relación no tienen fundamento. Ha criticado duramente a aquellos que, bajo el anonimato, se dedican a inventar historias, a sembrar cizaña y a manipular la percepción pública. Ha hablado de calumnias, de falsedades y de necesidad de respeto a la privacidad.
Y es aquí donde entra la parte emocional del asunto. Piénsenlo. Imaginen estar en el ojo del huracán mediático, que cada paso que dan, cada palabra que dicen, cada relación que tienen, sea analizada y reanalizada hasta el infinito. Si además se les atribuyen intenciones o acciones que no han tenido, la frustración debe ser inmensa. Can Yaman, a pesar de su fama, de su éxito arrollador, sigue siendo una persona. Y las personas tienen límites. Su explosión no es un acto de ira descontrolada, sino más bien un grito de agotamiento, un statement de alguien que ha llegado a un punto de no retorno. La forma en que se comunica la prensa, especialmente en Turquía, a veces puede ser implacable. Se basan mucho en rumores, en fuentes confiables que nunca llegan a ser nombradas, en especulaciones que se convierten en verdades universales por el simple hecho de ser repetidas una y otra vez. Y en este caso, la historia de Can y Demet ha sido un terreno fértil para este tipo de periodismo de dudosa calidad. Es importante entender que estas declaraciones de Can Yaman no son solo para el público turco, sino que resuenan a nivel internacional, porque ambos actores tienen una gran base de fans en todo el mundo. Y estos fans, que han apoyado sus carreras, que se han ilusionado con sus historias, merecen una versión de los hechos que no esté manchada por mentiras. Lo que Can Yaman está haciendo es ejercer su derecho a la defensa. Está intentando limpiar su nombre y, de paso, poner un poco de cordura en el relato que se ha construido sobre su relación pasada. Y al hacerlo nos invita a reflexionar sobre cómo consumimos la información del mundo del entretenimiento. ¿Cuántas de las historias que leemos son realmente ciertas? ¿Cuántas son construcciones mediáticas, basadas en el morbo y la especulación? La explosión de Can Yaman es en esencia un llamado a la verdad, a la honestidad. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras, detrás de las redes sociales, hay personas con sentimientos, con vidas privadas que merecen ser respetadas. Y cuando se cruzan ciertas líneas, cuando se calumnia, la reacción, aunque tarde, puede ser inevitable. Ahora, ¿qué pasa con Demet Özdemir en todo esto? Pues, como decía, ella se ha mantenido al margen de estas declaraciones de Can. Y eso, en cierto modo, también es una decisión. Quizás ella también ha llegado a un punto en el que prefiere no entrar en discusiones públicas. O quizás simplemente su vida sigue adelante y estas polémicas pasadas no le interesan ya. Lo que sí es cierto es que al ser nombrada o al ser implicada en estas calumnias, su nombre se ve de nuevo asociado a un capítulo de su vida que, para bien o para mal, ha marcado su carrera y su imagen pública. La ironía de todo esto es que muchos de los rumores sobre su separación se basaban en la idea de que su amor era tan fuerte que solo algo terrible podría haberlo roto. Pero a veces las cosas simplemente no funcionan por razones más mundanas, por incompatibilidad, por el desgaste natural de una relación, especialmente bajo una presión tan extrema. Y esas razones, aunque menos dramáticas, son perfectamente válidas y humanas. La forma en que Can Yaman ha respondido también nos muestra una evolución en su manejo de la fama. Si al principio quizás era más propenso a dejar que las cosas fluyeran, ahora parece haber tomado una postura más firme y defensiva. Es un acto de madurez, podríamos decir, o al menos, un acto de alguien que ha aprendido a defender su espacio y su integridad. En resumen, mis queridos seguidores, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir sigue dando coletazos. Y hoy el foco está puesto en la contundente respuesta de Can Yaman ante las calumnias que han vuelto a circular, y que una vez más envuelven a Demet Özdemir. Él ha alzado la voz para desmentir versiones falsas sobre su relación, para defender su reputación y, de paso, para pedir un poco de respeto a la verdad. Es un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, la realidad a menudo se distorsiona, y que es importante ser críticos con la información que consumimos. Hemos visto cómo la presión mediática puede afectar incluso a las relaciones más aparentemente sólidas, y cómo, a veces, la única salida es la defensa de la propia verdad. La explosión de Can Yaman es un acto de valentía, un grito por la honestidad en un mar de especulaciones. Y aunque Demet Özdemir no se ha pronunciado directamente, su nombre sigue siendo un eco en esta historia. Espero que este análisis les haya parecido tan intrigante y esclarecedor como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que Can Yaman hizo bien en pronunciarse de esta manera? ¿Hasta qué punto creen que los medios tienen derecho a invadir la vida privada de los famosos? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones, sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido así, no
Olviden darle a ese pulgar hacia arriba, compartir este vídeo con sus amigos que también son fans de estas historias del corazón y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.